¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública para tener puntos de referencia más concretos, más sólidos, para tratar de entender la realidad. Ustedes escucharon que hay una iniciativa para que la revocación de mandato de la presidenta de la República se mueva de agosto del 28 a junio del 27. Y por ahí alguien salió a decir, bueno, ¿y por qué no de una vez que se haga un ejercicio de revocación de mandato de los gobernadores en el país? Bueno, el asunto no es una desmesura porque finalmente todos los gobernadores deberían de someterse a la revocación de mandato por una razón jurídica muy concreta. Hay una disposición en un artículo transitorio de una reforma que se promulgó en el año 2019 que compromete y obliga a todos los congresos de los estados a legislar la revocación de mandato. En este momento hay por lo menos 16 entidades de la República y en este caso 16 congresos estatales que estarían en franco desacato de un mandato constitucional porque no han ajustado sus legislaciones estatales, sus constituciones estatales y sus leyes de participación ciudadana a este ejercicio de revocación de mandato que ya debería de existir como un imperativo jurídico en todas las constituciones de todos los estados de la República. Más allá de que se acuerde o no se acuerde que se puede llevar a cabo, hay disposiciones muy concretas que establecen que debe de realizarse en la mayoría de los casos de acuerdo con lo que establece la Constitución, al concretarse el tercer año de gobierno de los gobernadores, sin importar en todo caso si unos entraron en el 20, 21, 22, al cumplir 3 años, todos estarían obligados a aceptar y a someterse a revocación de mandato si los ciudadanos reúnen las firmas suficientes para respaldar sus peticiones. Digo esto por una razón muy concreta, porque son de las 32 entidades federativas del país, solo 16 tienen contemplada la revocación de mandato a sus gobernadores. Y en los restantes 16 estados no existe o no está reglamentada esa figura de participación ciudadana, en franco desacato a un mandato constitucional de una reforma, la reforma que promovió López Obrador en el 2019 para que se reglamentara la revocación de mandato al presidente. Esa misma reforma en un artículo transitorio establece que en un término de año y medio, todos los congresos de los estados debían haber ajustado su ley a ese principio de revocación aplicable, en este caso, a los 32 mandatarios de las 32 entidades del país. Y como usted puede ver, eso no se ha cumplido. En 13 entidades, el mínimo de firmas de apoyo que se pide para promover la revocación de mandato es del 10% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de cada territorio. Y para que pudiera ser vinculante el resultado, es decir, para que fuera obligatorio, se necesitaría la participación de por lo menos el 40% de los ciudadanos que tuvieran credencial de elector vigente en el momento de la consulta. Bueno, además, hay otro asunto. Hay casos en los cuales las reglas son diferentes, como en el caso de Jalisco, en el caso de Morelos y Aguascalientes. Y en otras entidades podría reactivarse la exigencia de reglamentar la revocación de mandato para llevarla a cabo en el 2027, como sucede en este momento en el estado de Veracruz, donde hay mucha efervescencia por reglamentar la revocación de mandato. En el caso de Jalisco, y lo menciono porque es un caso muy diferente al resto de las entidades que tienen ya esta figura, estamos hablando de 16 estados que ya la tienen, pero el caso de Jalisco es diferente. En la generalidad, de acuerdo con el mandato de la Constitución, todos los estados que hicieron su reforma constitucional del 19 para acá, todos tienen más o menos la misma regla. 10% de listas, del 10% de firmas de los ciudadanos que estén en la lista nominal de cada entidad federativa en el momento en que se promueve este ejercicio de consulta ciudadana, y una participación mínima del 40% de los ciudadanos de la lista nominal para que el ejercicio sea obligatorio. En el caso de Jalisco, la Constitución del Estado
señala que para promover la revocación de mandato se requiere el respaldo de la firma de por lo menos el 3% de las personas inscritas en la lista nominal de electores. En este momento, sobre una lista nominal de electores de 6.741.969 ciudadanos inscritos, se necesitarían por lo menos 202.259 firmas para promover esa herramienta de participación ciudadana en contra del mandatario emesista Jesús Pablo Lemus Navarro. 202.259 firmas mínimo se necesitan para que la revocación de mandato en Jalisco pudiera aprobarse y realizarse. Y la revocación de mandato al gobernador de Jalisco podría solicitarse, de acuerdo con lo que establece la Constitución del Estado, podría solicitarse durante los primeros 120 días de la segunda mitad del periodo constitucional. Es decir, cuando Pablo Lemus cumpla 3 años en el gobierno, lo que se cumpliría en el 25-26, el 6 de diciembre del 2027 se cumpliría justamente el tercer año de gobierno de Pablo Lemus, y a partir del 7 de diciembre del 2027 y hasta el 4 de abril del 2028 se podría promover este ejercicio de revocación de mandato. Para que tuviera validez y fuera obligatorio el resultado de la consulta en Jalisco, tendrían que participar por lo menos la misma cantidad de ciudadanos que lo hicieron en los comicios en los que fue electo Lemus Navarro en junio del 2024. Ahí le va. Tendrían que participar 3.762.056 ciudadanos para que la revocación de mandato en Jalisco fuera válida. Como usted puede ver, los diputados nunca se la ponen fácil a la gente. Siempre tratan de complicarle la vida lo más posible al ciudadano para que el ciudadano no pueda expresar su voluntad y su malestar cuando así lo desee. Pero ese es el caso particular de Jalisco. En la diapositiva número 5 vemos la descripción detallada de estos requisitos, que es el único estado que tiene estas dos condiciones, Por eso lo resalto, no hay otro estado en la República que tenga los requisitos que tiene Jalisco. Se requieren las firmas de por lo menos el 3%, a la derecha vemos cuántas firmas serían de acuerdo con la lista nominal de electores a este jueves 13 de noviembre del 2025, cuando la lista nominal de electores en Jalisco tiene 6.741.969 ciudadanos. Esta es la lista nominal más actualizada, la que usted se va a encontrar en la página del INE, si busca ahí la lista nominal de Jalisco. Y para que el resultado fuera vinculante, obligatorio, en el sentido de que se pudiera revocar el mandato en Jalisco, se tendrían que emitir por lo menos 3.762.056 votos de ciudadanos para que el ejercicio fuera legal, lo cual no parece muy fácil. ¿Y qué otros casos podemos analizar? Bueno, pues en la Constitución Política del Estado de Baja California, un estado gobernado por Morena, se señala que son derechos de los habitantes del estado votar en las elecciones para integrar los órganos de elección popular de la entidad y además participar en los procesos de consulta popular, referéndum, iniciativa ciudadana, plebiscito y revocación de mandato. Así de clarito debería de estar en todas las constituciones, revocación de mandato con todas sus letras. Se explica que en Baja California es revocable el mandato de los servidores públicos de elección popular a través de los mecanismos siguientes: mediante el juicio político que podrá interponer cualquier ciudadano, por responsabilidad penal del gobernador cuando la autoridad competente así lo determine, o por la incapacidad total y permanente para ejercer el cargo del mandatario, que sería declarado por autoridad judicial y ratificada por el Congreso. Como se puede observar, la revocación de mandato en Baja California por voto directo no existe, pero por lo menos el enunciado allí está. Pero es responsabilidad de los diputados de Baja California poner a disposición de los ciudadanos de ese estado la posibilidad de votar y revocar el mandato. Porque usted sabe que si el asunto queda en manos de los políticos, lo más probable es que
el Congreso de Baja California, por su propia iniciativa, jamás le va a revocar el mandato al gobernador que esté en turno, si es de su partido. ¿Por qué? Pues porque los políticos siempre se cubren unos a otros, son cómplices por sistema de los compañeros de su propio partido, aunque eso signifique que el mandato del gobernador en turno, si así fuese el caso, esté causándole un enorme daño al Estado y a los habitantes del Estado. Pero en Baja California sí existe la idea de que se debe de realizar, nada más que dejan todo en mano de políticos, a través del juicio político, lo cual debe de modificarse, debe de hacerse la reforma constitucional, porque no está en armonía con lo que estableció la reforma constitucional del 2019 promovida por López Obrador, en la que se estableció que debe de someterse a juicio directo del voto de los ciudadanos la revocación de mandato. En Morelos, la revocación de mandato al gobernador se puede promover por incumplimiento de compromisos contraídos en campaña. Eso dice la Constitución, ¿eh? Se puede promover por incumplimiento de compromisos contraídos en campaña, por pérdida de legitimidad, a través del incumplimiento constante en las obligaciones derivadas del ejercicio del cargo, por actos de corrupción política, tráfico de influencias, caciquismo, soborno, extorsiones, malversación, prevaricación, compadrazgo, cooptación, nepotismo e impunidad. ¿Cuántos gobernadores que usted conoce caerían en esta descripción? ¿Cuántos gobernadores de los que conocemos han perdido legitimidad? ¿Cuántos han dejado de cumplir las obligaciones de su cargo? ¿Cuántos no han cumplido sus promesas de campaña? ¿Cuántos son corruptos? ¿Cuántos trafican con influencias? ¿Cuántos imponen caciquismos? Recuerden Zacatecas. ¿Cuántos han sobornado, extorsionado y malversado los recursos públicos que se les confiaron? Bueno, en el caso de Morelos, la Constitución dice todo eso, que los que cometan esas faltas pueden estar sujetos a la revocación de mandato. En Morelos, el número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de revocación de mandato deberá ser, en este caso, del 20%. Le estoy dando detalles de los casos de excepción. Los casos que son comunes no los vamos a tocar, pero por ejemplo, Morelos. En Morelos, el número de ciudadanos que deberá suscribir la solicitud de revocación deberá ser el 20%, me parece altísimo, el 20% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, y procederá a la revocación en Morelos cuando se obtenga un número igual al de los votos que para ser electo obtuvo el servidor público o representante popular en cuestión más uno. Es decir, si el gobernador al que se somete a revocación de mandato sacó 100 votos, para que se vaya, deben de salir en favor de la revocación por lo menos 101 votos, uno más de los que recibió cuando fue electo. Y vemos en la diapositiva 10, y póngale usted atención, no importa en qué entidad de la República viva, aquí le vamos a decir cuál es el porcentaje de firmas que se necesitan para promover la revocación de mandato, y también cuál es la lista nominal en este momento, que a lo mejor varía un poquito, pero ya para que se vaya usted haciendo una idea de las firmas que se necesitarían para promover la revocación de mandato. Por ejemplo, en la Ciudad de México, la lista nominal es de 7.919.836. ¿Cuánto es el 10%? Bueno, pues el 10% de los votos se necesitan en la Ciudad de México para promover la revocación de mandato. ¿Y cuántos votos se necesitan para que esta revocación de mandato sea efectiva? Bueno, pues se necesita el 40% de los votos que correspondan al 40% de la lista nominal de electores. Eso es lo que se necesita para que se pueda en un momento determinado llevar a cabo la revocación de mandato. El 10% de 7.919.000 es lo que se necesita para poder promover la revocación de mandato en la Ciudad de México. Y pues si alguien tiene la intención y el interés, ya váyanle calculando, a lo mejor lo consiguen. Y si lo consiguen, pues entonces tendrán que sumar voto sobre voto, algo así como 791.983 votos.
791,983 votos se necesitarían en la Ciudad de México para promover la revocación de mandato. Y ya le decimos a usted que en Jalisco se requieren un poquito más de 200,000 para hacer ese 3%. En Baja California, como le comentaba hace un momento, queda todo en manos de la decisión del Congreso Estatal y por lo tanto no se ha reglamentado cuál es el porcentaje de firmas que se requieren para promover la revocación de mandato a la gobernadora de Baja California, algo a lo que los ciudadanos tienen derecho y que si logran reunir las firmas que se requieren, pues se les tiene que respetar ese derecho. No sé, puede ser el 3, el 5, el 10%, todavía no está reglamentado. En Baja California Sur se necesitaría el 10% de 634,000, estamos hablando de 63,000 firmas por lo menos. En el caso de Guerrero estamos hablando de 263 firmas, que es el 10%. En Morelos se necesitarían algo así como 300,000 firmas, el 20% de 1,558,000. El 10% en Oaxaca serían alrededor de 312,000 firmas y en Sinaloa algo así como 232,000 firmas. La tabla usted la puede consultar mañana cuando se dé de alta el video de este programa de puntos y comas y ahí puede usted checar el dato. Y hay casos especiales, como le decía, lo que le explicaba hace un momento de Jalisco, como qué se necesita para que sea obligatorio, lo mismo en Baja California, lo mismo en el estado de Morelos, pero si usted observa la tendencia en general es el 10% de firmas y la participación del 40% de los ciudadanos. Este es el primer bloque de 8 estados. Vamos a ir viendo de 8 en 8 los 32 rapidito para no atorarnos mucho. ¿Y qué más? Otro caso especial es el caso de Aguascalientes, en donde se puede promover la revocación de mandato al gobernador en un plazo equivalente o mayor a una tercera parte del periodo en el cargo, es decir, en el inicio del tercer año de mandato. Aquí es diferente también porque en general la regla es que la revocación se promueve cuando se cumplen los 3 años, la primera mitad, y en este caso se habla de una tercera parte, estamos hablando de 2 años del sexenio. Una vez cumplidos los 2 años se puede promover la revocación de mandato en Aguascalientes. Y para que la consulta de revocación de mandato en Aguascalientes surta efecto vinculatorio, se requiere una votación emitida superior al número de sufragios captados en los comicios en los que haya sido electo el gobernador. Es un caso igualito al de Jalisco. En Jalisco, para que la revocación valga, tiene que votar la misma cantidad de ciudadanos que votaron en los comicios donde se eligió el gobernador el año pasado. Y en el caso de Aguascalientes, igual, para que la revocación valga, tiene que votar por lo menos un ciudadano más de los que votaron en la elección donde se eligió al gobernador. Vemos enseguida en la diapositiva 12 otro bloque de 8 gobernadores y de los requisitos que se necesitan. Aquí es parejito, si usted se fija, en estos es parejito, excepto el caso de Aguascalientes, donde debe de votar por lo menos un ciudadano más de los que participaron en los comicios en los que fue electo la gobernadora. Pero en el resto, los requisitos son iguales. 10% de firmas de la lista nominal y 40% de participación de los ciudadanos de la lista nominal. Ahí está la lista nominal, usted puede más o menos hacer el cálculo. 1,283,000 serían 128,000 firmas más o menos. En el caso de Aguascalientes, estamos hablando de 69,000 firmas. En el caso de Campeche, estamos hablando, ahí está equivocado el número, pero en el caso de Campeche estamos hablando de 69,000 firmas. En el caso de Chihuahua estamos hablando de 313,000, de 141,000 en Durango, de 96,000 en el caso de Nayarit, de 456,000 en Nuevo León y de 182,000 en el caso de Tabasco. Y el 40% de estas listas nominales tendría que acudir a las urnas para votar el día de los comicios para que estos sean obligatorios los resultados. Y en todos los casos, el resultado de la revocación tendría que ser por mayoría, que la mayoría vote en favor de la revocación, porque pues si no es así se queda el gobernador. En el caso de Coahuila, por ejemplo, la revocación de mandato no está en la Constitución Política del Estado. Sin embargo, se le menciona en la Carta de Derechos Políticos del Estado de manera muy genérica, pero sin ninguna reglamentación que la haga accesible a los ciudadanos.
Se señala que los ciudadanos coahuilenses podrán participar en la revocación del mandato popular para confirmar o revocar la elección de una persona, pero no dice cuáles son los procedimientos por los cuales se pueda llevar a cabo. En el caso de Colima, la Constitución Política del Estado dice que quienes tengan la ciudadanía de esa entidad tendrán el derecho de promover iniciativas populares, así como de participar en los procesos de referéndum, plebiscito y revocación de mandato. No, dice renovación de mandato, así dice la Constitución, y renovación de mandato. Suponemos que quiere decir revocación de mandato. Y el asunto aquí es que lo dice la Constitución, pero en la ley de participación ciudadana no aparece la mención de que se pueda promover el ejercicio de revocación. Allí hay una falta de coordinación entre la ley de participación y la Constitución política, y por lo tanto los diputados de Colima se tendrían que poner a trabajar para corregir esa barbaridad. Vamos a la diapositiva 15. Aquí en la diapositiva 15 vemos con toda claridad en donde no está prevista la revocación de mandato a los gobernadores, o en donde está nada más como enunciado, pero no existe ninguna reglamentación al respecto, y por lo tanto los ciudadanos no pueden hacer nada, porque no pueden promover nada. Vemos el caso de Coahuila. Dice la Carta de Derechos Políticos que sí se puede, pero no está reglamentado. En Colima menciona la Constitución la revocación de mandato, pero en la Ley de Participación Ciudadana no aparece ese mandato. En Guanajuato la revocación de mandato no existe, no está considerada en la Constitución. Tampoco aparece la revocación de mandato en el estado de Hidalgo. En el Estado de México, que es el estado más grande y más poblado de toda la República, no se menciona la revocación de mandato. Imagínese usted qué barbaridad. El estado más poblado del país, con 13 millones de votantes potenciales en este momento, no tiene revocación de mandato, por lo menos no aparece en la Constitución del estado. En el caso de Puebla, la Constitución tampoco incluye la revocación de mandato, tampoco en Querétaro. Bueno, ahí la mencionan, pero no está reglamentada, por lo tanto, si no hay reglamento, no existe. La Constitución de Quintana Roo no contempla la revocación de mandato. Estos 8 estados, simple y sencillamente, no contemplan la revocación de mandato o no está reglamentada, y por lo tanto los ciudadanos no tienen acceso a esa herramienta de participación ciudadana. En Tamaulipas, por ejemplo, Tamaulipas es otro caso singular. Fíjense que cuando me puse a revisar las 32 constituciones de los estados para ver este asunto de la revocación de mandato, y cuando revisé las leyes de participación ciudadana, me encontré cosas muy curiosas como lo de Tamaulipas, y va a ver usted por qué. Fíjense bien, otro caso singular es el de Tamaulipas, en donde no existe la revocación de mandato, pero sí está legislada una figura muy extraña, por llamarla de alguna manera. Fíjense cómo se llama esta figura: el recorrido de las personas titulares de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. ¿Y qué dice la ley sobre esta extraña herramienta de participación ciudadana? Dice la Ley de Participación Ciudadana lo siguiente, estamos hablando de Tamaulipas, en su artículo 70. Las personas titulares de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, para el mejor desempeño de sus atribuciones, deberán realizar recorridos periódicos dentro del municipio a fin de verificar la forma y las condiciones en que se presten los servicios públicos, así como el estado en que se encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés. ¿Dónde, en qué cabeza cabe que se tenga que legislar que los alcaldes o los síndicos o los regidores tienen que recorrer su municipio? Pues si esa es su chamba, tienen que estar al pendiente de las necesidades de la gente que vive en sus municipios. Bueno, pues en Tamaulipas lo pusieron en la Ley de Participación Ciudadana, y vea usted que para que eso suceda, los ciudadanos en Tamaulipas podrán solicitar, así encarecidamente, visítenos, podrán solicitar a las personas titulares de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías la realización de recorridos. Y además, en toda solicitud de recorridos de las personas titulares de las presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, se deberá hacer mención del lugar o lugares que podrán ser visitados. La respuesta a las solicitudes de recorridos deberán de realizarse por escrito. ¿Dónde se ha visto
que todos estos presuntos servidores públicos municipales tengan que ser invitados a las colonias o a los barrios para que las visiten y se den cuenta de sus problemas, cuando esa es su obligación básica. El 115 constitucional establece que todos los servicios básicos, como drenaje, agua potable, pavimentación, alumbrado público, todo eso es aseo, recolección de basura, todo eso es obligación constitucional de alcaldes, regidores y síndicos. Y en la Constitución de Tamaulipas alguien perdió el tiempo poniendo un artículo en esta ley de participación ciudadana para que sus señorías en los ayuntamientos tengan que ser invitados a hacer recorridos que obligatoriamente tendrían que hacer. Son de las cosas absurdas que nos encontramos cuando revisamos algunas leyes. Bueno, en Veracruz, la Constitución política sí considera la revocación de mandato, al establecer que entre las obligaciones de los ciudadanos está votar en las elecciones estatales y municipales, plebiscitos, referendos, consultas populares y los procedimientos de revocación de mandato en los términos que señale esta Constitución. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Pero el pero es que en ninguna ley se reglamenta la revocación de mandato en Veracruz. Actualmente hay quienes desde la oposición pretenden promover la reglamentación de la revocación de mandato con la idea de que se la puedan aplicar a la actual gobernadora morenista Rocío Nale García en los comicios del 2027. Esto que sucede en Veracruz es verdaderamente algo censurable. ¿Cómo es posible que en un estado tan importante, que en un estado con tanta tradición política y jurídica, no se haya reglamentado la revocación de mandato? Y no se trata de que se le apliquen a Rocío Nale o a un gobernador de Morena. Se trata de que ese es un derecho de los ciudadanos y que los ciudadanos tienen el derecho de promoverlos si logran cumplir los requisitos. Bueno, vemos en la diapositiva 19 las últimas 8 entidades que en donde no está prevista la revocación de mandato o donde no se ha reglamentado. Y ahí le va. San Luis Potosí, la revocación de mandato no está incluida en la Constitución del Estado. Sonora, la revocación de mandato no está contemplada en la Constitución de Sonora. La revocación de mandato no está considerada en la Constitución de Tamaulipas, tampoco en la de Tlaxcala. En Veracruz no está reglamentada. La Constitución de Yucatán menciona la revocación de mandato, pero no la han reglamentado los diputados. En Chiapas la revocación de mandato no está incluida en la Constitución. Y en Michoacán la revocación de mandato no se menciona en la Constitución. Si usted vive en alguno de estos estados y conoce a algún politiquillo, dígale, oye, ¿qué pasó? Si es un mandato constitucional que yo como ciudadano tengo la opción de revocarle el mandato a un mal gobernador y debe de haber una herramienta a la que yo tengo derecho para que eso sea posible si cumplimos los requisitos. Reclámele a sus diputados que se pongan a trabajar en los estados para que resuelvan esto. Bueno, la mitad de los estados de la República está en desacato al mandato constitucional establecido en el artículo 6º transitorio de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el viernes 20 de diciembre del 2019, que establece lo siguiente. Escuche usted con atención. Las constituciones de las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes, es decir, año y medio, todo el 2020 y la mitad del 2021, en ese periodo, las constituciones de las entidades federativas dentro de los 18 meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto deberán garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato de la persona titular del Poder Ejecutivo local. La solicitud deberá plantearse durante los 3 meses posteriores a la conclusión del tercer año del periodo constitucional por un número equivalente al menos al 10% de la lista nominal de electores de la entidad federativa en la mitad más uno de los municipios o alcaldías de la entidad. Agrega el referido transitorio. La revocación de mandato podrá llevarse a cabo en una sola ocasión durante el periodo constitucional mediante votación libre, directa y secreta. Será vinculante cuando la participación corresponda como mínimo al 40% de dicha lista y la votación sea por mayoría absoluta. Si su gobernador es muy bueno y usted está muy conforme, qué bueno. Pero si usted vive en un estado donde no está satisfecho con el trabajo de su gobernador y el gobernador no está haciendo bien su chamba,
Usted exíjale a sus diputados locales que hagan la reforma constitucional a la constitución de su estado para que incluyan y reglamenten la revocación de mandato. Ya después se verá si la gente logra reunir las firmas que se necesitan para promoverla, pero es un derecho que los ciudadanos tienen. El ciudadano tiene derecho a deshacerse de los políticos parásitos, de los funcionarios que no sirven para nada, que además de negligentes son rateros, corruptos y voraces. Por lo tanto, exíjale a sus diputados locales que, en donde no existe la revocación de mandato, lo legislen lo más pronto posible. Y con esto terminamos puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.